Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quiero agradecerle su sintonía a este video de las porciones semanales del Pentateuco, que es nuestra respuesta al llamamiento apostólico a compartir la escritura, especialmente a Moisés, en Hechos capítulo 15. Si todavía no se ha suscrito a nuestro canal, le invito a hacerlo y por supuesto, también que pueda visitar nuestras listas de reproducción en donde encontrará muchos otros videos que seguramente le edificarán. Aprovecho también para invitarlo a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que este video sea de edificación para usted. Sea bienvenido más a una porción semanal del Pentateuco. Hoy estamos viendo la porción de Quítabo, que quiere decir porque saldrás. Y hemos estado viendo la semana pasada también otra porción que era porque irás, porque encontrarás. Y la idea es que la semana pasada la idea era una porción de guerra, irían a la conquista. Pero ahora es porque explorarían la tierra, porque saldrían a la tierra y ellos deberían de tener cuidado y conciencia de cómo vivir en esa tierra y de qué era lo que Dios estaba queriendo formar en sus corazones. Esta porción es ya de las últimas, estamos ya a las puertas de terminar un tercer año y eso también nos tiene muy contentos y muy alegres. Y comprende, esta porción es desde el 26.1 hasta el 29.8. Hoy queremos ver el plan divino. Y como siempre, a mí me gusta hacer un breve resumen de lo que veíamos hace un año, no tanto la semana pasada, porque estamos haciendo una construcción sobre las porciones y el año pasado tocábamos el tema la identidad de pueblo. Iniciamos haciendo el desarrollo desde el capítulo 26, comentando que fue Jacob el que fue atacado por un arameo y cómo Dios le mantuvo en su identidad y cómo eso le permitió a él llegar a ser una persona que fuera el tercer de los patriarcas. Recordamos que esa identidad de pueblo está descrita en Éxodo 19 y que es de que nosotros seamos uno con Dios. Por eso la exigencia no es a que Dios se acomode a nuestras perspectivas, a nuestros planes o a nuestros paradigmas, sino nosotros mismos acoplarnos a Dios. Sin importar en dónde vivamos, esto es lo que se refiere entonces como un proceso de sanidad, como un proceso de distinción. Y todo tiene una base, y esta es su palabra. Hoy retomamos la lectura desde el capítulo 27 y versículo 4 y leemos, dice así: Así que cuando pases el Jordán, levantarás estas piedras en el monte Ebal, como yo te he ordenado hoy, y las arruinarás con cal. Lo primero que haremos será situarnos dentro de un contexto. Dios le está dando un- una competencia al pueblo de Israel. Le está diciendo que cuando finalmente pasen el río Jordán, y esto ocurrirá ya bajo el liderazgo de Josué, ellos debían de, al entrar al pueblo de Israel, buscar dos montañas. Una se llamaba el monte Gerizim y la otra se llamaba el monte de Ebal. Deberían de distribuirse 6 tribus por cada montaña y en la cumbre ellos debían de hacer un acto que Dios mismo les había ordenado. Este acto que estamos viendo ahora es el acto que se va a llevar en el monte Ebal, como lo dice. Y la idea era que tenían que llevar unas piedras. Y decía, y hemos traducido arruinar en lugar de blanquear, porque esta es la palabra que el texto usa. No lo hacemos porque pensamos que esté mejor, sino queremos ser literales. Y entonces esto ya nos abre la perspectiva y tenemos que pensar en algo. ¿Por qué razón usa el verbo arruinar si está hablando de blanquear? El año pasado ya veíamos que blanquear o lo blanco es una idea bíblica de reconciliación, de perdón, de justificación, en donde Dios toma algo que está mal y lo coloca en su justo proceso. Eso es lo que implica el color blanco. La idea aquí no es otra cosa más que cambiar el aspecto. Y es que el pecado, por decirlo así, es una ruina en nosotros
Y la idea es que si Dios va a entablar una relación nuevamente con nosotros, es el pecado el que tiene que ser arruinado en nosotros. Para ello, estas piedras deberían de ser hervidas para que se les cambiara el, el aspecto. Y esto es un elemento profético que iremos develando poco a poco y que tiene que ver con el título que hemos escogido para esta sección, que es el plan divino. Entonces, decíamos que estas piedras se llevarían ahora sí a una montaña específica. Esta no es otra más que la montaña de Ebal, en donde se pronunciarían lo que se conoce en castellano como las maldiciones. Allí, entonces, donde hay una maldición, que en hebreo esta palabra es una disminución de la honra que produce una desconexión, porque son ambas cosas, es la disminución y es la desconexión. Allí mismo estarían estas piedras, como un elemento de ofrecer esperanza, como un elemento en donde, claro, Dios no va a impedir que el impío reciba su retribución. Lo que sembramos cosechamos. Dios no va a impedir ni siquiera a nosotros que somos sus hijos que su ética se distorsione en nosotros de manera alguna. Al contrario, Él verá que su ética se forme en nosotros y muchas veces para ello es necesario que pasemos experiencias que a veces son dolorosas. Pero lo que está diciendo es que a pesar de estas disminuciones de honra que por desobedientes podamos llegar a vivir, siempre habrá allí un elemento de oportunidad, un elemento de volvernos a Dios, un elemento de emblanquecimiento, como lo hemos mencionado, que esto quiere decir o es un tipo de la reconciliación de Dios. Es una señal de esperanza, es una señal de que Dios estaría dispuesto a perdonar nuestros pecados. Y es que, y ahora mismo develamos la intención bajo el título, siempre ha sido el plan de Dios reconciliar a una parte de esta humanidad caída. Quiero hacer un punto de partida en lo que estoy mencionando como humanidad caída, y es que dependiendo de cuál sea la filosofía que se siga en el mundo, las personas se ven con respecto de Dios de alguna forma. Algunos lo ven como amigo, algunos lo ven como padre, algunos lo ven como, y no me refiero estrictamente a la religión cristiana, sino que estoy hablando de otras filosofías, incluso donde lo ven como un empleado, etcétera. ¿Cuál es la idea bíblica? La idea bíblica es que el humano pecó y está destituido de la gloria de Dios. Y en ese sentido, y a pesar de ser enemigos de Dios, enemigos jurados de Dios, porque eso es lo que somos nosotros sin la redención, sin la justificación, sin el blanqueamiento de nuestras vidas, somos enemigos de Dios. Pero una vez somos hechos justificados y recibimos esa conexión, esa imputación de justicia de Dios en nosotros, pasamos a hacer otra cosa. Y esto es como el plan divino y a eso es lo que nosotros llamamos reconciliación. Entonces, en ese sentido, Él nos hace oír las desconexiones o las consecuencias de lo que sería perder la honra, lo que llama maldición, pero allí mismo, en esa montaña en donde estos serían pronunciados, también habría un montículo de piedras, ya veremos cómo se conforman estas piedras, que representan una esperanza, que nos recuerda que la intención de Dios siempre fue de venir a la tierra y hacer reconciliación por una parte de ese pueblo. Y si usted hoy en día se dice ser un seguidor de Jesús y sabe que usted es salvo porque Él le llamó y porque Él ha perdonado sus pecados, usted es uno de estos afortunados. Entonces, en ese sentido, los hijos de Israel proféticamente se distribuirían en dos segmentos. Uno que iría a un monte que se llamaba Gerizim, como le hemos mencionado, que, en el cual se pronunciarían unas bendiciones. Recordamos que la palabra bendición no es otra cosa que un elemento de adopción, que es y ha sido siempre la intención de Dios con su creación, o por lo menos parte de esa creación. Pero por el otro lado, también su justicia o la justicia tiene un reclamo y este reclamo tiene que satisfacerse, tiene una demanda y esa demanda ha de cumplirse. Y en función de esto es que Él deja
las maldiciones, las mal llamadas maldiciones, porque no existe esa palabra en hebreo, sino son deshonras que personas vivirían como consecuencia de caer corto en cuanto al cumplimiento de las competencias divinas. Esta deshonra implicaría entonces ciertamente que pudiera llegar un momento en donde un descendiente quedara desconectado, es decir, que perderían la ciudadanía de Israel. Esto era cuando no eran incluidos por Dios y por eso era necesario entonces que estas piedras no estuvieran en la montaña de las bendiciones, sino que estuvieran en las montañas de maldición o de las desconexiones como una oportunidad, como una última oportunidad y como una señal de esperanza de parte de nuestro Dios. Esto lo corroboramos luego porque el versículo 5 lee, edificarás allí entonces un altar al Señor tu Dios, un altar de piedras, pero no alzarás sobre ellas herramientas de hierro. Y este verbo, ya el verbo edificar, entonces es el que nos habla de tomar las piedras que han sido emblanquecidas y colocarlas en función de un espacio en donde, a pesar de vivir un quebrantamiento de la palabra de Dios, esto suena a gracia. Precisamente es el principio detrás de la gracia. A pesar de que somos pecadores, a pesar de que hemos sido enemistados con Dios, justo en ese monte hay un altar. ¿Y qué sucede en el altar? En el altar suceden las pruebas de amor de Dios que para la revelación en este momento histórico implicaba varios tipos de sacrificios, traducen, la Biblia le llama a esto acercamientos. ¿Y qué es un acercamiento? Es la certeza de que Dios va a perdonar a su pueblo y por eso Dios pone un cuerpo de su creación, una vaquita, un chivo, una oveja, incluso un cuerpo vegetal. Todo esto en función de que un día Él pondría su propio cuerpo. Y en este momento histórico, ellos entonces tendrían que edificar ese altar como un simbolismo de que todavía no han conquistado la tierra. Esto ocurre con Josué cuando él entra y lo puede encontrar usted en los primeros capítulos de Josué, que ellos cumplen este mandamiento, pero es una indicación de que a pesar de no estar en la tierra, una sola vez se usaría este altar, señalando también que en el futuro, cuando se pusiera el cuerpo de Dios, una sola vez sería suficiente. Este altar entonces es construido en la montaña de Ebal y luego a partir de ahí el arca y el altar de oro y el altar de incienso y el altar de los holocaustos o de los sacrificios es colocado en Betel, que era el lugar donde Jacob había soñado alguna vez hasta que luego de un proceso que el arca pasa incluso por estar bajo las manos de los filisteos, David llega a la toma y le construye un espacio en su casa en Jerusalén, en donde finalmente le llegará el tiempo de construir un templo. Entonces, en este momento histórico, la montaña no es un lugar perpetuo de reconciliación, pero sí es un momento histórico y profético señalando que el cuerpo de Dios un día sería ofrecido en otra montaña una sola vez, al igual que esta vez, a pesar de enfrentar todos los pecados, todas las desconexiones, todas las maldiciones y todo lo que en el madero Él llevó sobre su cuerpo. Sigamos leyendo, porque luego nos da un poquito más de información con respecto de este altar. Verso 6 dice, construirás el altar del Señor tu Dios con piedras enteras. Hay una importancia en que sea entera porque se refiere a que sea algo completo, no en pedacitos, porque la obra de Dios es así. Y sobre él, este altar, una sola vez, recordará usted, ofrecerías una ola, o sea, lo que traducen como holocausto. Versículo 7 dice, y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Entonces, dos tipos de ofrenda que tienen que ver.
Una, el holocausto con los pecados intencionales, perdón, no internacionales, sino intencionales. Y en segundo lugar, con los sacrificios de paz, que eran los que completaban la reconciliación para con Dios. O sea, no se podría ofrecer un sacrificio de paz sin haber primero hecho la ola, que era la ofrenda de holocausto, que era la del perdón, la de la reconciliación de los pecados intencionales. Pero luego de esto se hacía uno de paz. En ese sentido, entonces, todo esto es una figura de lo que luego ocurriría en el monte Moriah. Por eso es que muchas veces nuestro Dios y Mesías Salvador le dijo a aquellos que le rodeaban: ustedes, las escrituras son las que dan testimonio de mí, ellas hablan de lo que yo he hecho. Lo que pasa es que hemos de relacionar lo que Él hizo. Entonces, queda claro, ellos le cambiarían la consistencia de las piedras, serían emblanquecidas como una señal de perdón, las subirían, edificarían un altar en el monte Ebal, luego se escucharían aquellas cosas que si uno las hace cae en deshonra, es decir, algo que es lo que nosotros continuamente hacemos, que es ser humanos. Se escucharían los fallos, pero a pesar de escucharse los fallos, el altar estaría allí y sería ofrecido una, ah, valga la redundancia, una ofrenda de reconciliación y un sacrificio, otra ofrenda de paz para colocarnos bien con Dios. Este es todo como el proceso y repetimos, ¿en dónde se volvió a ver esto? Se volvió a ver en el monte de Moria cuando el Mesías entregó su vida por nosotros. Hasta ahí vamos. Esto es el requerimiento que Dios, por medio de Moisés, entonces está haciendo que el pueblo haga. Y esto nos lleva entonces a seguir haciendo conexiones. Versículo 8. Escribirás, literalmente dice grabarás, porque sobre una piedra es, para que esto quede como un recuerdo perpetuo, es necesario grabar más que escribir claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y esto tiene mucho que decirnos porque si hacemos el ejercicio, estamos hablando de que hemos sido desconectados de la gloria de Dios. Esas son las maldiciones. Estamos en el monte en donde esto se evidencia. Luego viene un sacrificio o unos sacrificios de una sola vez que nos limpian. Pero luego, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer según nosotros? El cristiano del siglo XXI y cada vez más se equivoca al pensar que una vez que es salvo puede hacer lo que se le venga en gana. No, este versículo nos está enseñando, como un testimonio acá, que justo después entonces de recibir esa reconciliación, en las piedras, el elemento de la reconciliación, el elemento del perdón, el altar, lo que ha facilitado algo que sea visible para nosotros, se deberían de grabar entonces claramente las palabras de esta ley. Y esto, en primer lugar, para que el creyente, el nuevo creyente en Jesús, supiera cuál es el camino, cuál es el comportamiento, qué es lo que implica la llenura del Espíritu Santo. No es como lo han dicho, que la letra mata. No, la letra cerca. La letra cerca. La letra es lo que nos mantiene cerca. Pero en segundo lugar también, porque la ley del Señor, la Torah del Señor, lo que contiene es la expectativa que Él tiene de nosotros ahora viviendo como creyentes. Dios está peleado con su palabra. Al contrario, él está peleado con la idea de que nosotros estemos peleados con su palabra, de que nosotros menospreciemos de su palabra, que pensemos que una gran parte de su palabra ya no fue dada o ya fue quitada. Y en este orden de ideas, lo que nosotros tenemos que aclararnos son cosas como, por ejemplo, ¿fue Jesús el creador del cielo y la tierra? Si la respuesta es que sí, entonces esto nos va acercando al entendimiento que Dios es uno. ¿Fue Jesús el que partió el mar rojo? Si la respuesta es sí, si usted lo cree así, usted está en lo correcto, porque Él es uno. Sí, fue precisamente Él el que ordenó a Moisés. Él es el que mandó el ángel que le habló a Moisés en la zarza. Él es el que guía al pueblo. Él es el que da el pan. Es Jesús. Y por supuesto, porque no podemos decirlo de otra manera, si no creeríamos en más de un Dios, creeríamos en Dios, dos dioses. Es Jesús
el que entrega la ley, el que entrega las competencias de la palabra a sus siervos, con el propósito de que esta gente vea primero que sin el poder del Espíritu no va a poder llegar a cumplir, que necesitamos el Espíritu Santo para cumplir los mandamientos de Dios, en primer lugar, pero también que era lo que el pecado, como luego lo señala Romanos, había causado en nosotros como una sensación, como una cuenta, mejor dicho, de la deuda que se le tenía. Y podemos decir también entonces que esta escritura, esta grabación de la ley, de la Torah del Señor en estas piedras, también terminarían siendo un testimonio de lo que Dios había dicho que nosotros no hiciéramos o que hiciéramos, pero que dejamos de hacer o que no llegamos a hacer. En ese sentido, entonces, Dios continúa. Yo quiero que usted conecte que estos versículos están relacionados entre sí. Y entonces el versículo 9 dice, entonces Moisés y los sacerdotes levitas dijeron, y aquí el verbo que se usa es comunicar, se enseñaron a todo Israel. ¿Y, y cómo lo hicieron? Demostrando un orden. Guarda silencio. La idea es que ellos tomen conciencia, por eso les pide guardar silencio. Y escucha, oh Israel. Y mira lo que dice, hoy te has convertido en pueblo del Señor tu Dios. Y ahora todo casa. Este es el plan de Dios. El plan es que, como se lo había dicho al patriarca Abraham, que ahí entramos todos nosotros, según Pablo luego lo enseña en Gálatas y en Romanos. Yo quiero entrar en un pacto. ¿Y cuál es el pacto? Que tú seas mi pueblo y que yo sea tu Dios. Ese es el gran pacto. Lo que algunos conocen como el nuevo pacto o el pacto renovado o algunos nombres que le ponen, no es otra cosa más que la mejora de este pacto. ¿Y cuál es esa mejora? Porque sigue diciendo que sea mi pueblo y que yo sea su Dios, pero que ahora mi ley, mi Torah, ya no esté escrita en esas piedras externas, sino que ahora esté escrita en sus corazones. Y entonces lo que ocurre es que esta gente que ha transitado, que ha pasado en el desierto, que eran pecadores, ahora están recibiendo una conexión, están recibiendo una adopción, que es Dios el que estará pagando desde siempre el precio de reconciliarlos, el precio de adoptarlos, el precio de tenerlos como hijos. En ese sentido, desde que Dios llama a su pueblo, y esto obviamente yo estoy hablando desde Abraham, pero es un ejercicio que también se puede hacer de regreso hasta Adán. Dios ha salvado y siempre ha tenido un pueblo por remanente y la forma de hacerlo siempre fue su gracia. Siempre. Nunca Dios salvó por la ley. Nunca Dios salvó porque alguien cumpliera la ley. No, Dios salvaba y después de eso Él entregaba cuál era el estilo de vida que Él esperaba que estas personas ahora se dedicaran a vivir. Eso es la ley. Y para ello, Dios daba Espíritu Santo, es decir, Dios daba el poder de su santidad para, para que nosotros pudiéramos, no en nuestras fuerzas, sino porque ahora conectaríamos que nuestra mentalidad ya no era la del mundo y que nuestros paradigmas ya no debían ser los del mundo, que ahora nosotros podríamos vivir, amar vivir dentro de las competencias de Dios y todo eso es lo que representa la Torá. En ese sentido, nosotros iríamos adquiriendo una identidad distinta para darle seguimiento de alguna forma también al tema que habíamos el año pasado, una identidad distinta a cualquier otra gentil, a cualquier otro pueblo, a cualquier otra nación, a cualquier otro pueblo que tuviera una identidad específica con algo. La nuestra depende y está en la palabra de Dios. Hoy en día es importante conectar, y ese es el plan divino, que somos salvos por medio de la gracia, en la cual Dios nos reconcilió con sí mismo, pero que ahora nos toca vivir dentro de sus mandamientos. Eso es lo que implica ser pueblo. Y por eso Él dice, como consecuencia de que ustedes escuchen, porque lo ha dicho así, ¿no? Guarda silencio. En ese sentido les está diciendo, pone atención, ¿sabes qué? Quiero que realices algo, quiero que te des cuenta de algo. Hoy, escucha. ¿Qué es la escucha? La escucha
en la Biblia es un proceso en donde enfocamos, aprendemos y practicamos, en donde enfocamos, masterizamos de alguna forma lo que nos están diciendo, porque Dios pone el poder en nosotros y luego nos dedicamos a hacer y a vivir eso, Ent- lo que hemos aprendido. Eso es lo que ahora Dios está diciendo. Hoy ustedes se convirtieron en pueblo del Señor tu Dios. Promesa cumplida a Abraham. Esto fue para esa generación, pero luego se volvió a repetir durante muchas generaciones hasta que Dios mismo vino. Y podríamos decir que después de que Él da su vida y es levantado de la muerte, es levantado del sepulcro, después de eso podemos y debemos de enfocar este versículo nuevamente, decir, hey, tenemos que guardar silencio ante esa muerte, porque fue un solo evento, como lo mencionábamos. Cuando nosotros reconocemos eso y que Él es Dios, entonces hoy nos hemos convertido, hoy individualmente para ti, independientemente cuando esto haya sido para ti, hoy en ese día te convertiste en pueblo del Señor tu Dios. Y entonces Dios te da una promesa y esta está en el versículo 10 y dice, escucharás. Es decir, a partir de ahora tú vas a escuchar, vas a poder oír. ¿Y qué cosa? Por la voz de Dios, por la voz, por la voz del Señor tu Dios, está diciendo, no dice a la voz, sino está la preposición que usa es por o en la voz del Señor tu Dios. Quiere decir eso que cuando Dios nos llama y llegamos a ser pueblo, que eso Él lo sabe y eso es lo que ocurre, la transformación, el recibir a Cristo en el corazón. Cuando eso se da, a partir de ese momento vamos a escuchar a Dios por la voz misma de Dios. Y como empezamos a escuchar, dice, y luego usa el verbo harás y harás sus mandamientos. ¿Y qué son los mandamientos de Dios? Los mandamientos de Dios son sus competencias, son la reflexión de su carácter, son los procedimientos correctos que están escritos todos en su palabra, que no ha dejado ninguno afuera. Eso es lo que harás. Pero no solo eso, también harás sus estatutos. Y los estatutos, la palabra bíblica es hukim, y esto quiere decir las leyes inamovibles que no cambian, que no se rompen, o sea, sus promesas. Entonces, vas a escuchar, cuando seas pueblo, te vas a dedicar a escuchar. Y luego vas a hacer. Escuchar y hacer. Dos palabras tan importantes. Escuchar por la voz del Señor sus mandamientos. Quien te diga que lo que Dios habló en el Pentateuco ya no es vigente, no te está hablando por la voz, no te está hablando de parte de Dios. Nadie puede decir eso porque no hay versículo alguno que anule en ningún lugar lo que se ha dicho en toda la Escritura. Y como consecuencia de escuchar, esto es bien importante, vas a hacer, ponte en una posición de escuchar. Qué bueno que sintonizas, qué bueno que estudias, qué bueno que lees. Ponte en una posición de escuchar y luego ponte en la posición de hacer. ¿Por qué? Porque Dios es el que te capacita. Hará sus mandamientos y hará sus promesas porque Dios te lo ordena hoy, ha dicho este versículo, es decir, te capacita hoy. La voz del Mesías es esto. La voz del Mesías es escuchar porque Jesús nos llama y la consecuencia, creo yo que no es la mejor palabra, consecuencia. Una mejor palabra es evidencia. La evidencia de que has escuchado la voz de Jesús es que ahora vas a hacer mandamientos y te vas y te vas a enfocar en hacer o vivir dentro de sus promesas. Esto es congruente con lo que el Evangelio ha enseñado y para ello abrimos Hebreos 1.1 en donde dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Recordemos que Moisés es un profeta y los padres muy bien escucharon en la Torá, en la ley del Señor. Entonces Dios dice, ha hablado de muchas maneras por profetas.
y de muchas otras formas. Luego el versículo dice, en estos posteros tiempos nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó por heredero de todo, por lo cual asimismo hizo los siglos. Y lo que este versículo nos está diciendo es que la voz que ahora explica lo que Dios ha dicho es la voz del Hijo. Todo lo vemos a través de la reconciliación en el madero y de su resurrección. No está diciendo que lo de antes ya no cuenta, para nada. Está diciendo que debes de entender que todo lo que ocurrió antes era una simbología, era un tipo de lo que el Hijo vendría a ser. Y en ese sentido, si tú lees la escritura, te vas a dar cuenta que Él jamás anuló su palabra. Nada de eso, al contrario, le dio la correcta explicación, le dio la correcta llenura. Cuando tú y yo recibimos a Jesús como nuestro Salvador, es porque escuchamos la voz de Él, que es el verdadero Dios, que Él es el Dios de Israel, que es el Creador, que es nuestro Elohim, que es Yud-He-Vav-He, eso es YHWH, que es el nombre que traduce en Jehová, que es el nombre con el cual vino, que quiere decir la justicia de Dios. En ese sentido, Él mismo se va a asegurar de que nosotros nos volquemos a su palabra y nos dediquemos a cumplir su palabra, porque esta es la demanda que siempre ha tenido Dios para el humano. Y por eso nos dio dos variantes, como hemos mencionado, las mitzvot, que son lo que traducen como mandamientos, que reflejan el carácter de Dios, las competencias de Dios, y los hukim, que son sus promesas. El versículo 10 ha cerrado para nosotros este estudio, pero lo ha hecho con la afirmación divina de que Él nos hará capaces de hacer sus mandamientos. Será el escuchar su voz. Será el entendimiento de que no estás para cumplir con un hombre, no estás para agradar a los hombres antes que a Dios. Debes de agradar a Dios. La orden no es lo que Dios te está ordenando, sino es el nuevo orden de las cosas que Él te está dando. Eso quiere decir ordenar. En la Biblia, la palabra ordenar es un verbo tzab, es el verbo tzab, donde viene la palabra mitzvot, y no es una orden, es un orden. Es decir, es el orden de las cosas que Dios te está dando para que cumplas, para que vivas, para que hagas. Pero que también, acompañado de ese orden, va el poder de parte de Él de hacerlo. O sea, Dios no te va a pedir que tú hagas algo para lo cual Él no ha provisto que la fortaleza, el poder o cualquier otra cosa que necesites para hacerlo. Eso es lo que significa para nosotros Espíritu Santo. Y por eso nos gusta entenderlo como poder de Dios. Muy bien, yo quiero terminar esta enseñanza bendiciendo el nombre del Señor y su fidelidad, Yehoshua, o sea, Jesús, que es la justicia de Dios, salva, y exaltándolo y recordándote a ti que has de volver a su palabra. Gracias por sintonizarnos. Que estés muy bien, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.